Curso de estructuras de datos. En esta sesión se trata el tema de las estructuras de control en C++. En C++ la entrada y salida se lee y escribe en flujos, también llamados streams. Las streams son necesarios para interacción con el usuario. Una stream es una entidad en la que un programa puede insertar o extraer caracteres secuencialmente. Para su uso, se requiere incluir la biblioteca IOStream, mediante la directiva include correspondiente. Esta biblioteca permite reconocer los diferentes flujos estándar de entrada y salida. El flujo CEIN se utiliza para entrada estándar, que normalmente se lee de teclado. Utiliza el operador extracción, que se denota por dos signos mayor que, seguido del nombre de la variable, donde se almacenará el valor captado. Como se puede ver en este par de ejemplos. El programa se detiene en espera de que el dato sea proporcionado, y reanuda su ejecución, cuando se ha oprimido la tecla Intro. Como se aprecia, se puede hacer más de una petición de entrada en una sola sentencia. En este caso los datos pueden proporcionarse, separados mediante un espacio, un tabulador o un salto de línea. La extracción de cadenas usando CEIN permite solamente captar una palabra, ya que los espacios se consideran como caracteres de terminación. Para introducir una sentencia completa, se necesita utilizar la función getLine, cuyo primer argumento es CEIN y la variable de cadena es el segundo. El flujo CEOUT se utiliza para salida, y normalmente, se envía a la pantalla del usuario. Utiliza el operador inserción, consistente en dos signos de menor que. Como se observa en este ejemplo. Además, se pueden concatenar diversas literales y variables en una sola sentencia. Como indica este otro ejemplo. Hay dos formas de insertar un salto de línea. La primera es utilizando diagonal inversa n. La otra es mediante el manipulador en DL. Estos dos ejemplos dan muestra de esta equivalencia. Las estructuras de control, como su nombre lo indica, controlan el flujo de ejecución de un programa. Las instrucciones o sentencias se organizan en tres tipos de estructuras de control, que sirven para controlar el flujo de la ejecución. En C++, la estructura de selección por excelencia es la sentencia if. La sentencia if tiene dos alternativas, o formatos posibles. El formato más sencillo tiene la sintaxis siguiente. Primero la palabra if, luego la condición, encerrada entre paréntesis y finalmente la sentencia a ejecutar. La condición debe poder ser evaluada lógicamente. La sentencia se ejecuta solamente si la condición es verdadera, en caso contrario es ignorada. La sentencia puede constar de una sola instrucción terminada en punto y coma. O un bloque de instrucciones encerradas entre llaves. Este es un ejemplo sencillo del uso de la sentencia if. Se pide al alumno que escriba un programa, en el que mediante una simple sentencia if, obtenga el valor absoluto de un número real dado. Aquí haga una pausa, para escribir y ejecutar el programa solicitado, y no reanude la ejecución, hasta obtener el resultado esperado. Ahora compare su respuesta con el resultado mostrado. El formato if-else se usa para poder especificar una sentencia,
que se puede ejecutar cuando la condición no se satisface. En estos casos se usa la palabra else para introducir la sentencia alternativa. La sentencia if-else tiene la siguiente sintaxis. Primero la palabra if, luego la condición, encerrada entre paréntesis seguida de la sentencia a ejecutar en caso afirmativo. A continuación la palabra else, seguida de la sentencia a ejecutar en caso negativo. Este es un ejemplo del uso de la sentencia if, else, para determinar el número mayor. La sentencia switch es una sentencia C++, que se utiliza para hacer una selección entre múltiples alternativas. Su sintaxis comienza con la palabra switch. Luego una expresión de control, encerrada entre paréntesis. Se abre una llave. Entonces se enlistan diversas declaraciones case. Con una etiqueta y una sentencia, normalmente finalizada con break. Al final puede existir una declaración default con su correspondiente sentencia. Por último se coloca la correspondiente llave de cierre. En una sentencia switch, la expresión de control puede ser una variable de los siguientes tipos: int, char o bool. Cada etiqueta corresponde a un valor constante, único y diferente del resto. Si el valor de la expresión de control es igual a una de las etiquetas case, entonces comenzará la ejecución de la sentencia correspondiente, hasta que ocurra una de dos cosas. Se encuentra la sentencia break. O se alcanza el final de la sentencia de control switch. Si el valor de la expresión no coincide con ninguna de las etiquetas, se ejecuta la sentencia contenida en el default, si es que existe. Es importante no omitir los enunciados break, porque si no, la ejecución continuará con las sentencias de los casos siguientes. A menos que, intencionalmente se desee ejecutar una misma sentencia, para distintos valores, como se muestra en el siguiente ejemplo. En este ejemplo se ejecuta la misma sentencia para diversos posibles valores de las etiquetas case. La sentencia while es la más común dentro de las sentencias iterativas. Los ciclos while repiten una sentencia, mientras se cumple una determinada condición. Es importante tener la certeza de que en algún momento se deje de cumplir la condición, si no, el ciclo se repetirá para siempre. Su sintaxis general es la palabra while, seguida de una condición, encerrada entre paréntesis y por último la sentencia. En el siguiente ejemplo, se ejecuta una sentencia while, realizando una sumatoria de la inversa del cuadrado de n desde 1 hasta 99, cuando se alcanza el valor de n igual a 100, se deja de cumplir la condición, y finaliza el ciclo. Los enunciados de salto permiten alterar el flujo normal del programa, realizando saltos a determinadas posiciones. El enunciado break sirve para forzar la terminación de un ciclo, de manera incondicional. El enunciado continue provoca que el programa se brinque el resto del bloque de instrucciones de un ciclo, pero sin salir de este. En este ejemplo se muestra el empleo de la sentencia break para salir de un ciclo y de la sentencia continue para saltar una instrucción. La estructura del ciclo do while es similar a la del ciclo while. El ciclo se repite mientras la condición sea verdadera. La diferencia principal consiste en que la condición se evalúa al final de la ejecución de la sentencia. Con esto se garantiza que la sentencia se ejecuta al menos una vez, aun cuando nunca se cumpla la condición.
Su sintaxis es la palabra do, seguida de la sentencia a ejecutar, luego la palabra while seguida de una condición, encerrada entre paréntesis. Este ejemplo ilustra el uso de un ciclo do while, que se repite mientras el texto introducido, sea diferente de la palabra salir. En el siguiente ejercicio, se pide al alumno escribir un programa, que genere la siguiente salida: inicia escribiendo solamente la letra A, y debe ir agregando letras hasta finalizar escribiendo las letras de la A hasta la N. Aquí haga una pausa, para escribir y ejecutar el programa solicitado, y no reanude la ejecución, hasta obtener el resultado esperado. Ahora compare su respuesta con el resultado mostrado. El ciclo for está diseñado para iterar un número determinado de veces. Su sintaxis es la siguiente. La palabra for, entre paréntesis se pueden incluir tres elementos: inicialización, punto y coma, condición, punto y coma, e incremento. Finalmente se escribe la sentencia que se desea iterar. Las tres partes del for son opcionales, esto permite poder definir un ciclo infinito. También es posible incluir más de una instrucción separadas por comas dentro de cada apartado. Un ciclo for funciona como sigue. Se realiza la inicialización, la cual generalmente consiste en declarar un contador, a un determinado valor inicial. Esto se ejecuta solamente una vez al inicio del primer ciclo. A continuación, se checa que se cumpla la condición. Si la condición es verdadera, el ciclo continúa. En caso contrario, se sale del ciclo. Entonces, se ejecutan las instrucciones de la sentencia. Se realiza el incremento, y se regresa a la verificación de la condición. En este primer ejemplo se utiliza la sentencia for para listar las raíces cuadradas de los números del 1 al 10. Como segundo ejemplo, se utiliza una sentencia for, con más de una instrucción en la sección de inicialización y en la sección de incremento. Como ejercicio final, se pide al alumno que escriba un programa, que contenga una sentencia for, sin ningún argumento, que sirva para calcular el logaritmo natural de los números enteros desde 1, hasta que el valor donde el logaritmo obtenido sea mayor que 2. Utilice una sentencia break para finalizar el ciclo. Aquí haga una pausa, para escribir y ejecutar el programa solicitado, y no reanude la ejecución, hasta obtener el resultado esperado. Ahora compare su respuesta con el resultado mostrado. Aquí finaliza la segunda sesión del tema lenguaje C++. Gracias por su atención.